Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a conocer uno de los concejos donde la montaña y la naturaleza son las reinas por excelencia de estos territorios. Esto sin olvidar también la historia que en cada rincón de este territorio podemos encontrarnos. Una historia antigua, observada como testigo mudo por el Monsacro, el monte sagrado, y una historia nueva, aquí donde, como bien decía el alcalde, el Olimpo de los ciclistas, el Angliru. Hoy, sin más dilación, vamos a conocer mejor el concejo de Riosa. Su territorio es accidentado. Las montañas y los valles que cruzan el municipio en todas las direcciones hacen que sea así. Las rieras de Felguera, La Juncar, Grandiella y diversos cordales que lo rodean dan a este concejo una imagen de espectacular belleza. Por su elevación destaca al norte el Monsacro, monte sagrado, así como los elevados y agrestes puertos y montañas del Aramo, de más de 1.700 metros de altura. También podemos encontrarnos con cordales como la Cuba o la Segada, con más de 1.000 metros. Entre los accidentes montañosos se configuran 4 valles: Llamo, Grandiella, La Juncar y Piedrafita. Los 3 primeros están formados por los ríos de sus mismos nombres, que tienen su común confluencia en el poblado de La Ará, contiguo a La Vega, formando desde este lugar hasta el límite del concejo en Piedrafita el río Riosa. El concejo de Riosa posee una superficie de más de 45 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 2.660 habitantes. Con 40 núcleos de población conforman una única parroquia, la de Santa María de Riosa. Riosa limita al norte con el concejo de Morcín, al sur Quirós y Lena lo abrazan, al este de nuevo Lena lo delimita conjuntamente con Mieres, y al oeste de nuevo Quirós pone sus lindes. Su capital está ubicada en La Vega, conteniendo varios núcleos de población importantes, destacando entre todos ellos La Ará. Según algunos investigadores, el nombre de este concejo pues dice que viene de los numerosos arroyos que fluyen por él, más el filólogo Corominas dice que podría provenir de una derivación del nombre Reuosa o del dios Rea. De todas maneras, Riosa, por él fluyen un montón de arroyos y corrientes fluviales que van a formar precisamente el nombre del río que da nombre al concejo, Riosa. El más largo de los cursos de agua que lo forman nace en los montes meridionales, dentro del concejo, y los atraviesa de sur a norte, pasando por Río Seco, Llamo, La Granja, La Vega, La Ará, y sale a Morcín, donde desemboca en el caudal. Los numerosos riachuelos que afluyen a él son de caudal irregular, dependiente de los deshielos, como por ejemplo el Grandiella, que nace en la vertiente norte del Aramo y se le une en Puente Alta por la derecha, o el Raucán o río La Juncar, que se incorpora en Prunadiella. La economía del concejo se basa principalmente en la minería, que es la fuente de ingresos principal. El pozo de Unosa, el Monsacro, abierto en la década de los 60, concentra principalmente toda la explotación minera del territorio. Así también hay pequeñas explotaciones familiares o chamizos que son de escasa importancia. De la época prehistórica son las minas del Aramo, que constituyen el primer signo de minería, no solo en el Principado, sino en toda Europa. Se encontraron a finales del siglo XIX y de ellas se extraían cobre y cobalto. Fueron encontrados numerosos esqueletos y utensilios variados. Los utensilios hallados son martillos de piedra y asta, cuñas, bateas, crisoles, y la extracción del mineral se hacía partiendo la roca con fuego para extraer el cobre que sería después tratado en otros lugares. Más recientemente fueron practicadas nuevas excavaciones encontrándose nuevos elementos parecidos a los primeros, arrojando una antigüedad en torno a los 4.000 años, lo que permitió situarlos entre la etapa calcolítica y la edad de bronce. Las edificaciones castrenses parecen tener relación con la actividad minera.
la Peña El Cocheu en Río Seco y el Pico Castiello en el Collao. Hay que esperar varios siglos, concretamente en la etapa medieval, para encontrarnos con las referencias de los primeros documentos. En el 857, el rey Ordoño I y su mujer Mumadona ceden al obispo de Oviedo y a su iglesia el templo de Santa María de Riosa con todas sus propiedades. Pero tal documento es una falsificación, aproximadamente del siglo XII, hecha probablemente por el obispo Pelayo. Pero como ocurre en otros casos, sí hay unos documentos que autentifican la donación de Santa María de Riosa en 1075 a la iglesia de San Salvador de Oviedo. No obstante, está comprobado que terrenos y lugares del concejo fueron donados en su mayor parte a la mitra ovetense, de la cual el concejo dependió durante la Edad Media y parte de la moderna. El obispo era quien nombraba a los regidores o daba el poder a algún noble o eclesiástico. En 1125, el arcediano de Oviedo, don Pedro de Unaya, cede la villa de la Foz a la misma iglesia. En 1143, Gonzalo Bermúdez y su esposa Cristina Peláez ceden el alfoz de Villamerí. Durante gran parte de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, el concejo de Riosa fue regido por el obispado, siendo un concejo de obispalía. Esta situación acaba en 1579 gracias a la desamortización realizada bajo mandato de Felipe II, que contaba con la autorización papal. Los vecinos compran al monarca los terrenos por un total de 199.721 maravedíes, legalizándose la compra en escritura con fecha de 9 de mayo de 1588, documento aún conservado en el ayuntamiento. Compra legalizada en escritura con fecha de 9 de mayo de 1588 y firmada por el rey, que aún se conserva en el ayuntamiento, pasando Riosa a ser municipio independiente de realengo con juez noble, sin que se registre la existencia de vecinos pecheros, aquellos que tenían que pagar tributo por sus bienes o hacienda. La actividad minera iniciada en 1846 juega un papel trascendental. Esto será gracias a la autorización dada por la fábrica de armas de Trubia mediante Real Orden de mediados del 19 para explotar el coto minero de Morcín y Riosa, extendido entre Pandoto, Morcín y la divisoria con Lena. El territorio riosano fue escenario de grandes luchas fratricidas. Durante la última guerra carlista, el cabecilla Santa Clara destruyó, quemando, el registro civil. Bueno, lo mejor que podemos hacer para conocer Riosa a fondo es hablar con su alcalde, José Antonio Muñiz Álvarez. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, José Antonio, ¿cómo lle el concejo de Riosa a los tus ojos? Bueno, yo definiría a Riosa como un pequeño paraíso dentro de ese paraíso natural que es Asturias, porque es un concejo que, bueno, a la vista está prácticamente virgen. Estamos a 15 minutos de Oviedo, a 30 minutos de Gijón, 25 del aeropuerto, a media hora del litoral asturiano, de cualquier playa, con una naturaleza por doquier, abundante agua, por cualquier sitio. Yo creo que estamos hablando, pues bueno, de, como alguien diría, la pequeña Suiza de Asturias. Y yo, por ejemplo, llevo desde los 6 años, aunque marché y vine, pero bueno. Y en ese trasiego de marchar y venir, ¿cómo viste, bueno, puedo tutearte? Sí, hombre, sí, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo viste el concejo cuando marchaste? ¿Cómo lo ves ahora al venir? Bueno, pues esto es una pena porque va en declive totalmente. Esto ya no hay niños por aquí, las escuelas ya están a punto de cerrarse, las casas vacías, la gente ya mayor que se muere, la generación de antes, que las primeras que habitaron las colominas, pues están ya, cuando mueren ya se cierran las casas y es una pena totalmente. Y aquí la salida pues no sabemos cuál será. O sea que necesitaríamos más gente joven. Hombre, claro, mucho más. Yo soy de los que opino que, bueno, que si vienen por aquí matrimonios jóvenes de estos inmigrantes con niños y tal, sería formidable. ¿Qué necesidades tenemos aquí en Riosa a nivel turístico? Bueno, cubrir todas las necesidades en cualquier concejo de Asturias, en cualquier concejo es prácticamente imposible porque diariamente surgen nuevas necesidades.
Hablando de materia turística, yo creo que en Riosa tiene una proyección a nivel internacional mediante el tema del Angliru. Es un concejo que prácticamente del anonimato pues pasó a ser conocido mundialmente. Entonces creo que una vez hecha ya la proyección mediática a través de radio, prensa y televisión, con un coste a nivel de ayuntamiento, coste cero, pero incalculable en la publicidad que se hizo de Riosa a través de estos medios y que se hace, yo creo que ahora mismo estamos en la mejora de las comunicaciones, en la mejora de los pueblos, estamos prácticamente levantando íntegramente todos los pueblos de Riosa, estamos con un proyecto turístico en el Angliru, con la construcción de un hotel y lo que veo un poco ahora mismo, un poco cojo al concejo, es en cuanto a equipamiento hostelero, aunque están ahora mismo repuntando iniciativas particulares de cierta importancia, en concreto el núcleo rural del Curuxeo o el hotel que tenemos a nuestras espaldas aquí en la Vega de Riosa, con el fin de captar el flujo turístico que emana del Angliru y de los diversos alicientes que tiene Riosa. ¿Cuánto tiempo lleves aquí en Riosa? Yo soy nacida en Riosa, aunque estuve muchos años viviendo fuera, pero soy nacida en Riosa. En Grandiella, en un pueblo de arriba que se llama Grandiella, por supuesto. ¿Lo conocéis? Pues ahí. Oye, y del tiempo en que lo viste al tiempo en que lo ves, ¿cómo cambió el concejo? Hombre, cambió mucho. Viviendas, las personas también se van renovando, claro, la forma de vida, bastante. Sobre todo, mire, por ejemplo, antes estos puestos no los teníamos, no venían una vez a la semana como vienen ahora y va cambiando un poquito todo. No, había piscinas, no teníamos prácticamente el médico, era solamente uno que iba por los rurales, los servicios están muy bien, bastante más autobús, por ejemplo, a Oviedo, la comunicación y todo eso, está bastante mejor. Una preguntina, ¿qué pondrías o qué quitarías para que el concejo todavía estuviera mejor? Poner muchas cosas. Muchos más jardines, las calles más arregladas, más servicios, por ejemplo los autobuses están bastante mal, Álvaro González que arreglara bastante los autobuses, bastantes cosas. Pues, quitar nada. ¿Qué futuro tenemos en Riosa a corto, medio e incluso largo plazo a nivel turístico? Totalmente esperanzador, porque Riosa, como decía antes, es un concejo bien comunicado, con una buena calidad de vida, con degradación prácticamente cero y con unos alicientes, como decía, el Angliru, cualquier en ruta por el concejo, y ahora estamos trabajando en algo que creo que va a ser el referente, o que es el referente de la minería prehistórica del cobre a nivel mundial, que yo creo que es el Angliru de la minería, que son las minas prehistóricas de cobre de Teseo en Río Seco, que datan del año 2500 a.C., que han sido explotadas por los romanos, por los ingleses hasta 1960 y que desde luego para Riosa va a ser un auténtico filón turístico equiparable en otro tema, en el tema minero, al Angliru. Bueno, pues llegámonos hasta la Juncar y vamos a hablar con Luis Proaza, que es artesano de bastones. Mirai, ¿veis? Esto es arte. Y como digo yo, sano. Hola, buenos días, Hola, Luis. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo empieza esto de la artesanía a hacerse? Pues, simplemente por ratos de ocio que tenía uno después de prejubilarse y no sabes a qué te debas dedicar y empiezas a hacer alguno y luego, vas haciendo y cada vez más te gusta y así, y todo así, sigue así. Oye, ¿y de guaje no hacías cosas? No, de guaje nada, no me dedicaba nada más que a jugar y era poco tiempo para jugar, había poco. No me alcanzaba el tiempo de jugar y trabajar y nada más. ¿Y cuánto lleva, por ejemplo, hacer un...? Bueno, hay los que llevan mucho tiempo y hay los que llevan poco, pero yo creo que en una semana que se hace uno de estos, como por ejemplo este. Ahora, como ese no, porque lleva mucha talla y tardas mucho y hay que tener mucha paciencia, yo canso y déjalo y así. Pero hay que agarrar la madera en una época determinada. Normalmente los menguantes, sobre todo los meses de invierno, son los mejores. Ahora, vale cualquier menguante y a lo mejor pasas por un sitio que encuentras uno que es bastante guapo y entonces no vas a esperar al menguante que te lo lleven otro, sí, que pues llegas y lo cortas, pero para durar siempre el menguante. Pero después hay que hacer la curva de... Ahora para la curva y doblarlos de otra manera, los que son callados, no muletos, pues sí, menguante siempre. Y sobre todo los de diciembre, enero y febrero, más no. Los demás ya no salen bien y mejor no. Y hay otra cosa que quería preguntarte, porque veo que hay bastones normales, aquellos que conocimos siempre, y otros que son, no sé, creación tuya.
Ya, lo que pasa es que vas viendo cosas y vas aprendiendo y bueno, tampoco, bueno, yo como no me dedico a esto precisamente, no vivo de esto, no es que no me dedique, no vivo de esto, pues vas viendo alguna cosa y bueno, a ver si saco aquello, a ver si mira, pues parece esto a los que hace fulano y todo así. Yo referíame a... Improvisando, digo yo, improvisando más que ninguna cosa, por otra manera, pues bueno. Que tienes unos ahí con Foceta, con Achu... Sí, bueno, vas cogiendo ideas y cosas que te parece, y a ver si sale, y bueno, vas haciendo, bueno, cosas así, no sé. Oye, ¿y en casa no crees la afición al vete a ti? Me cago en la marquera, oye, dediques a otra cosa, no, los chavales tienen otro oficio y no les gusta tampoco. Pero yo no me dedico tampoco, yo hago 4 para una exposición que se hace aquí el día San Antón y simplemente por mero compromiso voy, no porque quiero y nada más, y hago 4 por tener 4 para ese día, el día de la feria, y que es cuando la verdad que sí se vende, porque no vas a ir a regalarlos a una feria, pero lo único que de otra manera no me dedico yo a venderlos, ni bueno. Pues la verdad es que tienes ahí una colección preciosa de bastones y bueno, al margen de los gomeros, que yo, vamos, quedo impresionado cuando entres y encuentres con esa colección. ¿Cómo surge también lo de los gomeros? Porque esto... Bueno, trataba mío con uno que se llama Jorge Davilés, que se dedica precisamente a eso, debe ser el campeón de Asturias de gomeros. Y bueno, enseñómelo un poco, y otra idea que coges tú y otra que vas tirando y vas haciendo, y bueno, ahora hago alguno. Y bueno, encargos muchísimos, encargos para gomeros, no hay guaje que no llegue y dice, oye, ¿viste a mi pa? Y ya quieren un gomero. Y bueno, sí hay, pero bueno, tampoco, como no me dedico a venderlos ni a vivir de ello, pues tampoco hago yo en demasía, y me esfuerzo mucho. ¿Qué te digo yo? Vémoslo y enseñámoslo a esta gente, porque estarán con ganas de verlo. Sí, como queráis, sí, Eso está, claro. Venga, venid para acá. Pues Luis, no te voy a decir más porque, bueno, ya después de ver lo que estás haciendo, que yo vuelvo a decirte, para mí y es un artista, un artesano y un inventor. No, qué va, ni mucho, qué va, no, ni mucho menos. Yo, un poco afición que tuve, que empecé a hacer esas cosas, pero bueno, ahí los lo hacen infinitamente mejor que yo y bueno, si esto sirve para que se sepa que existe Riosa, pues mejor. Lo demás no me interesa gran cosa. Pues yo creo que sí, que lo estás haciendo muy bien, que no decaiga la actividad. Venga, Luis, muchas gracias. Bueno, a ustedes, a seguir bien. José Antonio, ese lugar que tienes en el corazón, ya no como administrador del concejo, sino como paisano del concejo, ¿dónde quedaría? Yo muchas veces digo, pues esta pregunta es muy difícil porque tenéis que decir en todos los lados del concejo, pero siempre hay un rinconín. Bueno, yo creo que Riosa es merecedor de cualquier lugar de Riosa es merecedor de nombrar, ¿no? Me pones en un aprieto porque lógicamente el decirte un lugar de Riosa, los dos lugares emblemáticos ahora mismo cara al turismo son lógicamente el mito del ciclismo mundial, que es el Angliru, en Olimpo, y yo diría que las minas prehistóricas de Teseo. Hay diversas rutas, hay pueblos bellísimos. Ahora bien, si me pones entre las paredes y me dices que un pueblo que lleve un poco más en el corazón, hombre, llevarlos llevo a todos, pero quizá por mis raíces, ¿no? Pues quizá estaría más unido, con esto no quiero decir que tenga preferencia de unos u otros, estaría un poco más unido pues a Felguera, que es la antigua capital de Riosa, bueno, pero vuelvo por raíces, no por otra cosa, porque considero que Riosa todo ello es un encanto. Bueno, pues como veis ya estamos en un nuevo concejo, en Riosa. Vamos a ir hasta Lara, aquí en el puente, y vamos a hablar con Cristina, que de esto de la gastronomía en Riosa sabe un cacho. Venid conmigo. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. Oye, ¿qué se come en el concejo de Riosa? Hombre, en el concejo de Riosa muy bien, comemos. ¿Y esa comida fuerte o...? Fuerte. Claro, digamos que estamos en un concejo minero
y agrícola y ganadero, y hay que comer como es debido. Como digo yo, siempre voy buscando la cocina de la abuela. ¿Estamos en el sitio adecuado? Pues sí. Fabada, Oh, bueno, fabada, verdura, un pote. cabrito. Estupendo. Voy a decirte una cosa. Oye, yo, y es que soy muy burro. Yo estas cosas que dicen de la Nouvelle Cuisine están muy bien, pero para mí, digamos que para un paisano que va a ponerse a un ordenador, bien. Ahora, si tiene que agarrar el martillo y picar una veta, yo creo que mejor... Mejor el pote de la abuela. Oye, Cristina, y cuando llega el oso por la cocina, como digo yo, siempre tienen algo preparado. ¿Qué vamos a ver hoy preparado? Pues hoy paella Bien. y merluza con pulpo. Merluza con pulpo. Merluza con pulpo. Oye, que me dijo un pajarín que lleve la especialidad La aquí. especialidad de la casa. Ah, pues hay que probarlo. Hay que probarlo. ¿Qué te digo yo? Voy a dejarte un poquillín mientras vas haciendo, porque como siempre venimos a estas horas aquí a estorbar en la cocina y después en la mesa lo vemos. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Venga, hasta ahora. Bueno. Bueno, si hay algo bueno en el programa de Miradas de Asturias, yo creo que la mesa y la gastronomía. Cristina, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué me pusiste? Vamos, esto es delicioso, porque estoy quedándome con cada cocina. ¿Qué lleva esa paellina que se ve ahí con ese arrocín guapo y suelto? Bueno, pues la paella lleva solamente carne de cerdo, costilla. Es para el menú del día, lleva costilla. ¿Será costilla de gochu de aquí? Gochu de Riosa. Oye, y ahora el siguiente plato, esa merluza con pulpo. Lógicamente, la merluza no es de Riosa, pero ya asturiana. ¿Qué narices? Y el pulpo igual. Cuéntame, ¿cómo la...? Bueno, ya sé que puede ser un secreto y que estos cosiquines guardes para ti, pero esa preparación de la merluza con pulpo, ¿cómo más o menos la...? Más o menos hacemos una salsa marinera, añadimos el pulpo y la merluza. Algún truquillo más que hay que guardar, pero nada más. ¿Qué te comento yo? Y veo que tenemos, pues, vino. ¿En este concejo bébese más vino que sidra? Vino, más vino, sí, más vino. Estamos viendo que hay ciertos lugares en Asturias donde el vino y es mucho más puntero que la sidra, y las razones son lógicas. A lo mejor aquí dase mejor... Aquí la juventud ahora bebe más sidra, pero la gente de siempre vino, normalmente. Sí, que estamos hablando que la gente de siempre son aquellos que trabajaron o están trabajando todavía aún Sí. en les mines. Vino. Oye, y esa cosiquina que tengo ahí tan guapa. Cuéntame, ¿cómo lle esa tarta? Háblame de ella. Estos sí que son de Ablanes de Riosa. La tarta de la abuela, que se llama. Ya aprendí a hacerla yo con mi abuela. O sea, otro concejo más que vamos a comer, les cosiquines de la abuela. Y ablana de aquí de Riosa, Ablana. Ablana picadina. de aquí, picada y hecha por nosotros. Vamos a ver. Y es tu madre, ¿verdad? Sí, Que estuvo trabajando en las mines que hoy van a ser, Tesiego. en las mines de Tesiego. sí. ¿Qué estaba recogiendo ella? Mineral. Mineral. Estuvo ella y mi padre. Y ahora van a hacerlo un museo. Ahora van a hacer un museo, sí. A veces cuando piensas esas cosas dices tú, o cómo pasa el tiempo deprisa, o vamos, que es increíble, ¿no? Ellos estuvieron trabajando unos años de jóvenes, claro. Pero bueno, A ver, bueno, pero ya estaban casados, sí. pero y lo que comentábamos antes, que Riosa hay un concejo que destaca muchísimo la minería, sea la minería del carbón con pozo o de otros minerales, Sí, sí. incluso desde la prehistoria. Allí trabajaban mucha gente. Entonces, ¿Qué te digo yo, Cristina? Que vamos a dejar a esta gente un momentín ahí y probamos estas cosas, ¿qué te parece? muy bien. Espera, de acuerdo. voy a deciroslo a ellos. Compañeros, voy a quedarme aquí con Cristina, que lleve una buena compañía, y vamos a dar cuenta de estos cosiquines. Y ya después nos vemos. Venga, hasta ahora. Creo que Riosa, pues bueno, está, como te decía antes, publicitada normalmente,
Si nos circunscribimos al mundo de la bicicleta, yo digo a veces que todo aquel que se considere amante de la bicicleta, ciclista, y no peregrine al menos una vez en su vida al Angliru, tiene el historial incompleto. Entonces, Riosa ofrece tanta belleza, tanta naturaleza, buenas comunicaciones, calidad de vida y servicios que, bueno, yo creo que es un pequeño pecado no visitarlo. José Antonio, yo quiero agradecerte estar con nosotros en Miradas de Asturias. Quiero deciros a esta gente que quien no ve Riosa no conoce Asturias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. La grandeza de estos paisajes nos acompaña en nuestro viaje de regreso. Los mudos testigos del tiempo, hechos de roca y agua desde el Aramo y el Monsacro, nos contemplan, sintiéndonos como minúsculos microbios de la historia. Una historia repleta de vida y de lucha por sus gentes. Sus paisanos, tallados por la naturaleza que los rodea, dejan en nosotros esa sensación agradable de orgullecernos de formar con ellos este lugar maravilloso que desde el principio de los tiempos se llamó Asturias. En Asturias crece hermosa, de montañas escoltadas, la mi tierra de Riosa, fuerte, libre, callada, llena de historia valerosa, llena de vida y amada por esta Asturias hermosa, por esta madre y hermana, alma viva de Riosa, alma de su historia temprana, donde la sangre de sus hijos dejó por siempre su huella marcada.